Bien, muy buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Nuevamente nos encontramos acá. Mi nombre es Aldo Bautista y estamos pues en nuestro diplomado de gestión de riesgos de corrupción, gestión de riesgos de desempeño, ¿no? En la gestión pública, ¿sí? Para mí es un gusto estar nuevamente reunidos en nuestra segunda sesión de 5 sesiones que vamos a tener juntos. Les comento como anécdota que en estos momentos me encuentro en nuestro vecino país de Bolivia, a más de 3.600 metros de altura, felizmente todo bien con la salud, y justamente me encuentro apoyando a diversas entidades del sector público de acá de Bolivia en charlas de gestión de riesgos, justamente, gestión de riesgos de corrupción, que para países como Bolivia, Ecuador, donde también estoy brindando conferencias al respecto. No sé si les comenté la vez pasada, son temas aún más nuevos, aún más desconocidos que para nosotros, ¿ah? Los peruanos. Eh, Tenemos algunos pasos adelante en relación a ellos en materia de estos modelos preventivos de control interno, el modelo de integridad, gestión de riesgos. Son modelos preventivos, señores. Y, y tenemos normativa, tenemos políticas, planes, todo lo que vamos a conocer durante este curso, que un poco institucionalizan la gestión de riesgos. ¿Existe normativa internacional? Sí, la vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Existe normativa internacional, acuerdos internacionales, de los cuales yo, digamos, estoy tomando como sustento, como base para estas asistencias que estoy llevando a cabo en nuestros países vecinos de Bolivia y Ecuador. En cambio, nosotros sí podemos llevar a cabo nuestras clases en el marco de lo establecido por nuestros órganos rectores, Contraloría General de la República, Secretaría de Integridad Pública de la PCM, entidades que han producido pues normativa, políticas, planes, directivas, lineamientos, metodologías, un gran avance en gestión de riesgos, les comento. He tenido la oportunidad ahora de hacer este comparativo, ¿no? Entre la gestión de riesgos en el Perú y cómo se ha institucionalizado, cómo se ha institucionalizado a través de estos órganos rectores versus la gestión de riesgos en otros países. Y miren, eh, a pesar de que no existe esta obligatoriedad que acá sí tenemos, y lo vamos a comentar hoy día a través de la Contraloría y el control interno de hacer gestión de riesgos, a pesar que no tienen un modelo de integridad ni un ente rector en integridad que les dice haz gestión de riesgos como lo tenemos nosotros acá, ambos países están muy interesados en implementar gestión de riesgos de corrupción, de desempeño. Por eso justamente se han contactado con nosotros para ayudarlos pues en esta materia. Entonces, miren, ve, la gestión de riesgos es valorada, es reconocida su importancia y ellos prácticamente nos envidian pues, porque nosotros tenemos, digamos, todas estas iniciativas institucionales de estos órganos que vengo comentando, rectores. ¿Ah? Esto, ellos quieren seguir nuestros pasos. Así que un poco les comparto eso para que vean la relevancia de esta nueva materia, este nuevo enfoque, este nuevo modelo preventivo en gestión pública que tenemos nosotros, pues, ¿no? Así que bueno, dicho eso, porque sí consideraba importante compartirlos ustedes para que vean cómo, cómo internacionalmente está este tema de la gestión de riesgos y el interés que existe. Empezamos pues con nuestra segunda sesión, nuestro segundo módulo, ¿sí? A ver, permítanme entonces compartir pantalla. Espero se encuentren todos muy bien. Un cálido saludo a todos los que están escuchando y presenciando o atendiendo esta clase de manera en vivo, ¿no? Y así, y también a todos aquellos alumnos que van a poder ver en cualquier otro momento la clase, ¿no? Como ustedes saben, todas estas clases son grabadas
Y eso es una gran facilidad, ¿no? Que ustedes luego pueden repasar, eh, pueden ver la clase en algún otro momento, si es que los horarios acá establecidos no lo logran, ¿no? Bien, señores, entonces empecemos, ¿ah? Empecemos. Miren, ya la clase pasada, permítanme, va a ser interesante, un segundo, vamos a empezar de acá. Siempre es interesante, eh, digamos, hacer un repaso del conocimiento previo, pues, ¿no? Siempre en toda metodología de enseñanza es importante hacer un repaso a lo previo, ¿no? Y en la clase pasada nosotros hablamos pues de la definición de lo que es un riesgo, es lo primero que tenemos que conocer en este diplomado, ¿no? Y hablamos pues justamente de que el riesgo pues tiene estos elementos, estas palabras claves, ¿no? Siempre va a ser una posibilidad. A ver, permítanme, hay personas en la sala de espera. No sé si el equipo de CIR también está acá presente para que me ayude con quienes están en la sala de espera. Bueno, aprendimos pues que para acordarnos, la definición de riesgo siempre va a incluir, al menos en nuestra normativa peruana, eh, de dos palabras claves, ¿no? Para un poco ayudarnos a recordar siempre y tenerlo presente. Posibilidad y afectación negativa. El riesgo siempre va a ser la posibilidad de que algo afecte negativamente, ¿qué cosa? El logro de nuestros objetivos, ¿no? ¿Y cuál es el gran objetivo en gestión pública? Ya lo hemos conversado, atender al ciudadano, ¿no? Cerrar las brechas que tiene el ciudadano, atender las demandas ciudadanas. Estamos en gestión pública para servir al ciudadano, para resolver los problemas ciudadanos, ¿sí? ¿Mm? Entonces, esas son las palabras claves, posibilidad y afectación negativa. Luego también aprendimos juntos de que, en efecto, permíteme, el riesgo en efecto es una posibilidad, siempre va a ser una afectación negativa. El riesgo no desaparece por definición, señores, no podemos desaparecer ningún riesgo, siempre va a estar ahí latente esa posibilidad de que me afecte negativamente. Ninguna organización pública, privada, ninguna entidad es inmune a los riesgos. Entonces, dijimos, ¿no? Si es una posibilidad, si me va a afectar negativamente, si no lo puedo desaparecer, y si ninguna entidad es inmune, entonces, ¿qué me queda? Debo gestionarlo. Termina siendo una cuestión lógica y de responsabilidad en gestionar los riesgos. ¿Por qué de responsabilidad? Porque mi objetivo es el ciudadano, nada más y nada menos. Me debo al ciudadano, estoy en función pública para atender al ciudadano. Y yo debería tener esa obsesión por lograr ese objetivo, ese resultado. Obsesión que, por ejemplo, la tienen el sector privado, ¿no? Vimos cómo, y ahora he visto más, ¿ah? He visto más universidades internacionales, universidades peruanas, que cada vez dictan más estos cursos de gestión de riesgo, control interno. Pero pareciera que no pareciera, es real que hay un mayor interés del sector privado en gestionar riesgos que el sector público. ¿Mm? ¿Y por qué es esto? Pues porque, claro, quien se mete al sector privado, quien tiene un negocio, así sea la bodega de la esquina, le ponen alma, corazón y vida a lograr su objetivo, estos emprendedores que llamamos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Tener mayor ganancia cada vez más, ¿no es cierto? Acumular mayor riqueza. Entonces, como tienen bien en claro ese objetivo, y cada sol más que reciben los acerca de ese objetivo, entonces obviamente saben que es importante la gestión de riesgo. No quieren que venga un riesgo y que de pronto comiencen a ganar menos dinero. Que un riesgo se materialice y de pronto todos los esfuerzos que llevan a cabo para sacar adelante su empresa comiencen a verse afectados por un riesgo. No lo permiten. Y prácticamente de manera obsesionada, también por lograr su objetivo, le prestan atención a la gestión de riesgos. Entonces, a nosotros nos gusta la gestión pública, ¿no es cierto? La mayor parte creo que los que estamos acá en este curso les gusta la gestión pública, están quizás en gestión pública o quieren involucrarse en gestión pública. Señores, entonces tenemos que tener esa misma obsesión, esa misma pasión, porque tenemos un fin
muy noble, que no es acumular riquezas, obviamente, es servir al ciudadano. Entonces, ¿por qué no, si es que realmente tenemos también, y que espero que así sea, esta obsesión por lograr resultados en mi trabajo en gestión pública, pues debo gestionar riesgos? Porque si no, repito, algo puede ocurrir y me puede afectar en esta gran obsesión que tengo de servir al ciudadano, ¿sí? Así debería ser, digamos, nuestra mirada, ¿no? Como lo tiene el sector privado. ¿Mm? Tendríamos que tener ese tipo de actitud en la gestión pública también, porque obviamente no es poca cosa, no es un tema menor servir al ciudadano. ¿Mm? Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque quizás estos empresarios, estos emprendedores que están implementando gestión de riesgos, están viendo resultados, ¿no? Justo acá tengo mi billetera, ¿ah? En sus billeteras, ¿no es cierto? ¿Ah? Están viendo resultados. La diferencia, señores, es que en gestión pública no estamos logrando los resultados esperados. El ciudadano desconfía de la gestión pública. Entonces, tendríamos que con mayor razón prestarle atención a este tipo de herramientas, de modelos, de conocimiento que me ayuden a lograr estos resultados. Ojo con eso. Entonces, yo les decía, ¿no? Que hoy por hoy, por esos motivos, la gestión de riesgos es una responsabilidad para con el ciudadano, para brindarle, lograr esos resultados que quiero lograr en él, ese impacto positivo en su vida. Es un deber porque estamos en una guerra contra la corrupción y es más, estamos perdiendo esta guerra. Entonces, tenemos que hacer algo más, algo que no hemos venido haciendo, como es la prevención y la gestión de riesgos, modelos preventivos y gestión de riesgos. Y es una obligación, ¿por qué? Porque a diferencia de, por ejemplo, Bolivia, donde me encuentro ahorita, a diferencia de Ecuador, nosotros tenemos normas a través de la Contraloría que hacen obligatorio, señores, obligatorio la gestión de riesgos y gestión pública peruana. Entonces, estas capacitaciones tendrían que tener cada vez mayor interés o despertar cada vez mayor interés, ¿sí? Porque es una responsabilidad, es un deber, es una obligación, hoy por hoy, gestionar riesgos. Y también conocimos que hay solamente dos tipos de riesgos, señores. No es complicado, vamos a ver juntos. Y, y esa es mi mayor preocupación, de que ustedes lo vean de una manera útil, práctica, no complicada. Dos tipos de riesgos. Riesgos de desempeño y riesgos que afectan la integridad pública. No hay más, señores. Y los riesgos que afectan la integridad pública se subdividen en riesgos de corrupción y en riesgos de inconducta, en conducta funcional. Tengamos bien presente que el riesgo de desempeño tiene como órgano rector a la Contraloría a través de la rectoría que tiene en el control interno, en el control gubernamental y por ende en el control interno también. La Contraloría, yo le dije hace años, a través del control interno, nos viene diciendo, haz gestión de riesgos, pero se enfocaban en los riesgos de desempeño. Y de pronto ya la Secretaría de Integridad Pública se ha unido a este interés por los riesgos y se ha convertido en el rector, pues, de los riesgos que afectan la integridad pública. Ha generado metodologías, lineamientos, etcétera. Tenemos entonces dos tipos de riesgo y cada uno con su ente rector. Y hoy día vamos a conocer estos órganos rectores, ¿sí? Vamos a hablar de Contraloría, del sistema de control interno, y vamos a hablar de modelo de integridad de la PCM. Señores, al aprender juntos sobre gestión de riesgos, vamos a aprender también sobre control interno, que es todo un modelo, la clase de hoy, y sobre el modelo de integridad de la PCM, que es el que ve estos otros tipos de riesgos que afectan la integridad. ¿Sí? Perfecto. Y luego vimos las definiciones, ¿no? Siempre el riesgo es la posibilidad de que algo afecte negativamente. En el riesgo de desempeño, la posibilidad de que un evento ocurra y afecte negativamente el logro de nuestros objetivos. Mientras que el riesgo de integridad pública, tanto el riesgo de corrupción como de conducta, también va a ser una posibilidad de que algo afecte negativamente. ¿Cuál es la diferencia?
que en este caso lo que va a afectar negativamente la posibilidad ya no es un evento, es un comportamiento. Estamos hablando de integridad. Y uno afecta la integridad a través de un mal comportamiento. Comportamiento que puede ser por mal comportamiento, que puede ser por acción u omisión. Ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Yo puedo cometer un mal comportamiento si recibo una coima por no fiscalizar determinado negocio. El negocio me da una coima y me dice, oye, conmigo no choques. Omisión, dejo de hacer mi trabajo, o mal comportamiento por omisión, o por acción, ¿no? Lo superviso, hago mi chamba supuestamente, y me dan una coima para que no refleje los verdaderos resultados de mi supervisión en los respectivos informes, acción u omisión. Entonces, riesgo de corrupción y riesgo de conducta, igual va a ser la posibilidad de que un comportamiento, esta vez, por acción u omisión, afecte la integridad pública, obviamente. Ahora, la característica del riesgo de inconducta es de que esta afectación a la integridad pública implica el incumplimiento de funciones, de normativas administrativas internas, ¿eh? Lo cual puede venir pues, en una sanción administrativa, si es que el riesgo se materializa, ¿no es cierto? Mientras que el riesgo de corrupción, igual es esta posibilidad de que el comportamiento por acción o omisión afecte la integridad, pero implica lo mismo que el riesgo de inconducta, vale decir, el incumplimiento de la función, a la norma interna, pero además se vuelve más grave, porque además de ello, implica además el mal uso de la función, del poder, para buscar un beneficio, una ventaja para uno, para terceros. ¿Eh? Entonces, obviamente, el riesgo de inconducta funcional, si se materializa, va a devenir en una sanción administrativa, mientras que el riesgo de corrupción, si se materializa, delito, señores, delito, ¿sí? Es un delito. Si ocurre la corrupción, ya es delito, ¿no es cierto? Entonces, y fácil de acordarnos. Hasta ahí estamos bien. Yo creo que estamos muy bien. Y por último, hablamos también de las etapas de la gestión del riesgo. En nuestros últimos 2 o 3 módulos, vamos a hablar ya digamos, algún abordaje metodológico y pequeñas diferencias que hay para la gestión de riesgos de desempeño y para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. ¿Mm? Precisiones que ha dado cada uno de sus órganos rectores para hacer esta gestión de riesgos y de estos 2 tipos de riesgos. Pero ambos tipos de riesgos, ya sean los de desempeño o los que afectan la integridad pública, siempre van a tener estas etapas en común. Siempre, ¿sí? Todo riesgo, ya sea desempeño o ya sea que afecta a la integridad pública, tienen en común que van a pasar siempre por estas etapas. Esto lo vamos a ver en nuestras normas nacionales, en las normativas internacionales, en la ISO de gestión de riesgos. Siempre nos van a decir, primero identifica, luego evalúa, y la evaluación, ya lo hemos dicho, implica el análisis de causas, efectos, y también analizar la probabilidad y el impacto para decidir darle tratamiento, que es la siguiente etapa, a aquellos riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, que tendrían mayor impacto, si ocurren, porque yo puedo identificar una serie de riesgos, puedo hacer toda una relación de riesgos, pero obviamente me enfocaré en aquellos que tengan, luego de mi evaluación, mayor probabilidad y mayor impacto si es que ocurre. Entonces, la evaluación me permite decidir a qué riesgos le doy tratamiento y paso a la siguiente etapa, que es el tratamiento. ¿Qué cosa es el tratamiento? El establecimiento de medidas para reducir la probabilidad de esos riesgos, para mitigar el efecto o el impacto de esos riesgos. Y estas medidas las plasmo en un plan, vamos a ir conociendo eso, en un plan donde me comprometo a tomar estas medidas en determinados plazos, etc. Y a este plan le tengo que hacer seguimiento. En nuestra normativa es a través de la Contraloría, del control interno, que nos da estos lineamientos. Y este seguimiento por norma de nosotros, que no está en otros países, se debe hacer semestralmente. Acá en Bolivia, por ejemplo, vamos a identificar riesgos
quieren que les identifiquemos riesgos de corrupción, quieren que los ayudemos a hacer su plan, pero hemos ido a la Contraloría acá de Bolivia y no hay ese carácter vinculante y obligatorio de presentar un plan, de hacerle seguimiento al plan. No hay esa estructura organizacional, normativa, esa rectoría que nos dice, haz tratamiento y hazle seguimiento. Es más, la Contraloría, bajo sanción, te pide que presentes ese plan de riesgos todos los meses de abril. El 27 de abril de ese año se tuvo que presentar ese plan de riesgos y luego te obliga a semestralmente hacerle seguimiento al riesgo y es más, a los que no, a las medidas, perdón, de control del riesgo, y es más, a los que no cumplen unidades orgánicas y personas con nombre y apellido que no cumplen con ese plan, vale decir, con la implementación de las medidas que se comprometieron en determinados plazos en ese plan, la Contraloría les dice, sanciónalos administrativamente. Entonces, miren qué escenario para quien quiera hacer gestión de riesgo tan propicio, ¿no? Tan propicio donde no solo te dicen, oye, hazlo porque es importante, sino por último, tienes que hacerlo. Acá en Bolivia no hay nada que les diga, tienes que hacer lo que los obligue. Entonces es como que nuestra mayor preocupación, porque de nada sirve que identifiquemos, evaluemos riesgos, establezcamos medidas, si no las implementamos, si no le hacemos seguimiento. No sirve de nada. Entonces, acá, como consultores, tenemos esa preocupación de ver cómo le damos fortaleza, ¿no?, a este plan y este seguimiento, fortaleza que acá sí hay en Perú, para que no quede solo nuestro esfuerzo en identificar sus riesgos, sino permitir que inclusive los ayudemos a implementar medidas. Parte de nuestro trabajo de consultoría es, una vez identificado el riesgo, una vez identificado las medidas, ayudarlos inclusive a implementar algunas de esas medidas. Interesante, ¿no es cierto? Y bueno, habiendo repasado eso, el día de hoy vamos a hablar específicamente de, permítame un segundo, ¿sí? Específicamente de control interno justamente y el modelo de integridad. ¿Por qué? Porque en la primera sesión, el primer módulo, hemos hablado de los conceptos, lo que es riesgos. El día de hoy, señores, vamos a entender esto del control interno y del modelo de integridad y cómo estos órganos rectores, Contraloría y Secretaría de Integridad Pública, nos piden, como es en el caso de la PCM y la Secretaría de Integridad Pública, que hagamos gestión de riesgos, y en el caso de la Contraloría, nos dicen, debes hacer gestión de riesgo, bajo sanción inclusive. Entonces, vamos a comprender estos modelos que son en los cuales se institucionaliza la gestión de riesgo en nuestro país. Repito, cosa que no tienen otros países. Es gracias al sistema de control interno que vamos a ver ahorita y al modelo de integridad que vamos a ver hoy día que contamos con una serie de normativas, directivas, que enmarcan, repito, ¿no?, regulan nuestra gestión de riesgos, ¿sí? Entonces es muy importante que luego de haber entendido qué es un riesgo, cuáles son los riesgos, veamos en el escenario en que se implementan las normativas, los rectores que les comenté, ¿no es cierto? Y miren, parece mucho, pero vamos con fe. Yo creo que hoy día podemos avanzar, si no en la siguiente sesión también podemos concluir, no hay ningún problema, ¿no? Y miren lo que está en negrito, como les dije, vamos a conocer en este diplomado, vamos a aprender sobre gestión de riesgos y eso nos lleva a también conocer al menos algunos aspectos fundamentales de lo que es el sistema de control interno y de lo que es el modelo de integridad. Les anticipo que la Contraloría ha hecho muchos esfuerzos para que las diversas entidades implementen el sistema de control interno. Y en muchos casos no se ha logrado comprender qué cosa es control interno. Entonces, lo principal, y lo vamos a lograr el día de hoy, es explicar en términos sencillos lo que es control interno. A veces se vincula que el control interno es algo para la Contraloría. Como la Contraloría está ahí atrás, 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 creemos que el control interno es algo que le sirve a la Contraloría. Y el día de hoy vamos a explicar de manera sencilla que eso no es cierto, señores. Que la Contraloría, ya les dije, es el órgano rector del control gubernamental y dentro del control gubernamental está el control interno y por ende nos da directivas, lineamientos, metodologías y hay que agradecerles eso, porque eso es su función rectora. Y como papá preocupado porque sean bien las cosas,
hasta lo hace obligatorio, ¿no? Establece sanciones. Pero eso no tiene que desvirtuar, de naturalizar que el control interno no es para la Contraloría. El control interno es una herramienta de gestión para cada una de las propias entidades. Que el sector privado también hace control interno y lo vimos en esas publicidades de cursos, de universidades. El sector interno también hace control interno. Nuevamente nos da el ejemplo. Y acá no hemos comprendido ni siquiera qué cosa es control interno. Nos fastidia a veces cuando estamos en gestión pública y nos piden información para el control interno. Decimos, tengo mucho trabajo, que tengo que cumplir con esto de la Contraloría. Y no comprendemos que el control interno, en términos sencillos, es nada más y nada menos que este autocontrol para yo mejorar como entidad. Es una herramienta de gestión de la entidad. ¿Perfecto? Entonces vamos a hablar, para comprender eso, vamos a presentar conceptos, vamos a hablar de los objetivos, vamos a ver los principios del control interno, los actores, las normas, cómo se estructura esto del control interno, ¿sí? Y por último, las responsabilidades y sanciones que establece la Contraloría. Entonces, lado izquierdo, control interno y Contraloría y gestión de riesgos. ¿Ah? Lado derecho, del 10 al 14, modelo de integridad, PCM, Secretaría de Integridad Pública. ¿Sí? Lado izquierdo, Contraloría con su riesgo de desempeño, lado derecho, modelo de integridad con sus riesgos que afecta a la integridad pública. Pero miren el punto 14. Es tan importante la gestión de riesgos que ambos rectores, Contraloría, con el sistema de control interno y el modelo de integridad a través de la Secretaría de Integridad Pública, ¿no? De la PCM, se juntan, se vuelven hermanos, ¿ah? En materia de gestión de riesgos. Y ambos tipos de riesgos aterrizan en un solo plan. Vamos a conocer eso hoy día. ¿Sí? Es muy interesante. Empecemos entonces a hablar de control interno. ¿Mm? Ustedes van a hoy a comprender en términos sencillos qué es el control interno. En principio, hablemos pues qué es control, ¿no? En términos generales. Y la RAE, la Real Academia Española, nos dice que es esta comprobación, inspección, fiscalización. ¿Perfecto? Regulación sobre un sistema, ¿no? Pero vayamos pues a nuestro órgano rector del control gubernamental. ¿Qué nos dice la Contraloría a través de la ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República? De hecho, les digo, si les interesa este tema del control gubernamental y quieren tener algunos conocimientos básicos, fundamentales de control gubernamental, lectura obligatoria, ley 27785, que nos define, nos explica todo esto del control gubernamental, qué cosa es control gubernamental, qué cosa es el Sistema Nacional de Control. Cualquier curso que ustedes lleven sobre control gubernamental va a estar basado en un 90% en esta ley, ley 27785, ¿sí? Ojo con eso. Y no es muy complicada ni es muy abundante, ¿sí? Así que les invito a los que estén interesados también a leer un poco de esta ley, tenerla a la mano para comprender sobre el control gubernamental. De hecho, el día de hoy, en este tiempo, vamos a hablar puntualmente sobre lo principal de esta norma, perfecto, porque es la manera de abordar los conceptos del control gubernamental. Entonces, miren, ¿qué nos dice el artículo 6, ¿no? La ley 27785, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República? En realidad, esta definición de control gubernamental, que termina siendo la definición obviamente oficial, ¿no? Del órgano rector, de la ley orgánica, en realidad está en la ley escrita en un solo párrafo. Yo lo he desmenuzado, lo he convertido en bullets, así, le he desmenuzado el párrafo para que visualmente nos ayude a comprender más el concepto de control gubernamental, ¿de acuerdo? Ahí está mi arte, yo lo he desmenuzado para poder explicarlo mejor, para que se entienda mejor. Y nos dice, mire, que el control gubernamental consiste en tres verbos: supervisar, vigilar y verificar. ¿Sí? Control gubernamental es supervisar, es vigilar, es verificar. ¿Qué cosa supervisa, vigila, verifica el control interno?
Tres aspectos. Tres aspectos. Miren, ¿ah? Primero, los actos y resultados de la gestión pública. Resultados, ¿ah? Ojo. Segundo lugar, el grado de eficiencia, eficacia, transparencia, economía, en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. En tercer lugar, el cumplimiento de las normas legales de la política. Miren, ¿ah? ¿Y qué es lo que quiero que reflexionemos ahorita? Que claro, todo el mundo cuando escucha de Contraloría o escucha hablar de control gubernamental, creen que el control gubernamental es solo la verificación, supervisión, vigilancia del cumplimiento de las normas, de las leyes, de las políticas. Una mera verificación del cumplimiento de normas. Y no es así, pues señor, estamos viendo que eso es, en estos bullets, en esta relación que he puesto, esto es, y en ese orden, ojo, está en la ley, y no es que sea, no es en un orden de importancia, ojo, pero miren el bullet uno y el 2 nos hablan de que el control gubernamental, además de lo que está en el tercer lugar, que es el cumplimiento de normas, también implica la supervisión, vigilancia, verificación de los resultados de la gestión pública, de la eficiencia, eficacia, economía. Señores, eficacia, eficiencia, economía, son las 3 C del desempeño. Cuando uno evalúa el desempeño de las entidades, evalúa la eficiencia, eficacia, economía. Entonces vemos cómo el control gubernamental, vamos a tumbar este mito de que el control gubernamental es solamente el cumplimiento de normas y vamos a comprender que el control gubernamental también es esta verificación del buen desempeño de las entidades públicas, del buen desempeño, del logro de resultados, de la eficiencia, eficacia, ¿sí? Primer aspecto que nos queda claro entonces, ¿sí? Control gubernamental no es solo cumplimiento de normas. Control gubernamental también es verificación del logro de resultados, de eficiencia, eficacia, del buen desempeño, ¿no? En el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Perfecto, entonces ya nos queda claro eso. ¿Qué nos dice también esta ley orgánica de la Contraloría, del Sistema Nacional de Control de la Contraloría y así como las normas generales de control gubernamental? ¿Qué nos dicen las normas de nuestro órgano rector en control gubernamental? Que el control gubernamental, que hemos definido, ¿m? Tiene una clasificación. Señores, el control gubernamental se clasifica según quién lo ejerce y según el momento. Esos son sus dos criterios de clasificación del control gubernamental. ¿Sí? Según quién lo ejerce, el control gubernamental es interno y es externo. ¿Perfecto? Interno, que es el que lleva a cabo cada entidad y lo vamos a desarrollar, no se preocupen, como parte de sus funciones, como este autocontrol que yo me hago para mejorar. Y es externo, cuando lo ejecuta el Sistema Nacional de Control. Por eso esta clasificación es según quién lo ejerce, ¿no? Si lo ejerce la propia entidad para ellos mismos, es interno, yo mismo. Pero si alguien viene y me controla, es externo. ¿Y quién es el que me puede venir y controlar desde afuera? El Sistema Nacional de Control, que tiene como órgano rector a la Contraloría. Vamos a conocerlo hoy día también. Y la otra clasificación del control gubernamental es según el momento. Y miren, según el momento es a través de los servicios de control que brinda el Sistema Nacional de Control, el control externo. Vamos a ver que los servicios de control que lleva a cabo en exclusividad el Sistema Nacional de Control se clasifican en previo, simultáneo, posterior. Tienen más de una decena de servicios de control el Sistema Nacional de Control. A veces creemos que todo es auditoría, auditoría, por eso los invito también a llevar un curso de control gubernamental a través del grupo de CIE, por supuesto, ahí también yo lo dicto. ¿Ah? Entonces, el Sistema Nacional de Control tiene esta función exclusiva de llevar a cabo estos servicios de control. El control interno, vamos a ver, no tiene dentro de sus metodologías hacer servicios de control, es el control externo. Y estos servicios de control, les repito, no solamente es la auditoría que la mayor parte de gente conoce. La auditoría es el control posterior,
pero ahí vemos que también hay control simultáneo y control previo. Hay tres tipos de servicios de control previo, hay tres tipos de servicios de control simultáneo, hay como 5 tipos de servicios de control posterior. Por eso yo les aconsejo a quienes están en gestión pública, interésense en conocer estos conceptos fundamentales de control gubernamental. Porque claro, cuando viene el control externo a controlarme, yo tengo que saber cuál de esos 11 tipos de servicio de control me va a hacer. Si está haciendo un control posterior, quiere decir que quizás determine responsabilidades. Ojo, si está haciendo un control simultáneo, quiere decir que está viniendo a advertirme algo para que yo lo corrija. Si está haciendo un control previo, es que me va a dar alguna opinión, alguna autorización antes de que inclusive yo ejecute algo. Vamos a luego hablar de eso. ¿Sí? Entonces, esta es la primera entrada para hablar de control interno. ¿Sí? Y estamos hablando de control interno porque ya lo hemos dicho. La Contraloría a través del control interno es el papá de los riesgos de desempeño. Vamos, entonces tenemos que comprender esto. Ya él se los he anticipado, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, esta es la clasificación pues, que tiene el control gubernamental, ¿no? Según quién lo ejerce, interno y externo. Y ahí vemos que el control interno es responsabilidad del titular de la entidad, de cada entidad, como parte inherente a las funciones. No debe ser visto como algo, como un requisito de la Contraloría, el que me viene a pedir información, que me exige entregables o productos. No, es una herramienta de gestión, mire la flechita, interno, pues. El titular de la entidad y todos los funcionarios servidores son responsables de implementar sus controles internos, o autocontrol, vamos a tratar de definirlo así también, ¿no? Mientras que el control externo, ya lo hemos dicho, le compete al Sistema Nacional de Control. Y ahí está el Sistema Nacional de Control. Cuando escuchamos a veces la palabra sistema, creemos que hay algo muy complicado atrás. En este caso, el Sistema Nacional de Control tiene una composición sencilla. El órgano rector del Sistema Nacional de Control, ya lo hemos dicho, es la Contraloría General de la República. El órgano rector, el papá, el control gubernamental. Y luego hay dos órganos más, no es más, no hay más. ¿Mm? El órgano de control institucional llamado OSI, conocido como el OSI, que ustedes deben conocer, y las sociedades de auditoría. Perdón, el órgano de control institucional, el OSI, por favor, ayúdenme a esto. El OSI es, repito, el órgano de control institucional, ¿ah? Y como están viendo, es parte del sistema de control, ¿no es cierto?, que tiene como órgano rector a la Contraloría. Y como lo hemos dicho, el Sistema Nacional de Control es control externo. Entonces, por favor, pecado, ¿ah? Sí, al OSI le llamamos órgano de control interno. Y si creemos que es el OSI quien tiene que hacer el control interno, control externo, señores. Órgano de control institucional, no de control interno. El control interno es el que hacemos la propia entidad, ¿sí? Y el OSI es esta oficina que está en todas las entidades, es más, en el organigrama, está en el más alto nivel, pero la vinculación, digamos, con la entidad, eso es lo que está dentro de la entidad físicamente y en su organigrama. Porque el OSI depende de la Contraloría, como estamos viendo. Rinde cuentas a la Contraloría. Tiene que seguir las normas de la Contraloría. Y acá les cuento algo, señores. Miren, yo he trabajado 20 años en la Contraloría. En la Contraloría, pues yo entré jovencísimo, muy joven, y he tenido la oportunidad de inclusive llegar a gerenciar. He tenido hasta 3 gerencias a mi cargo, incluyendo una gerencia regional. Toda la región de Lima estuve en un momento, o todo el control de la región, del control gubernamental de la región de Lima con sus 9 provincias, estuvo a mi cargo. ¿Ah? Y yo he visto personalmente cómo hay mucha confusión con este tema del OSI. Y se cree que el OSI es quien tiene que hacer el control interno. No, por favor. ¿Mm? El OSI es el órgano de control institucional
Y miren, esto era lo que quería contarles. El control gubernamental tiene como uno de los principios fundamentales la autonomía. Para hacer control necesitamos autonomía. Nadie muerde la mano de quien le da de comer, dicen por ahí. Entonces, es más, desde las primeras cartas internacionales de control gubernamental, desde la primera norma internacional de control gubernamental, que es, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es la Carta Magna del control gubernamental? La primera norma en cuanto a control gubernamental, norma internacional en cuanto a control gubernamental, conocida como la ISAI 1. ISAI por su sigla en inglés, pero es norma internacional. ¿Mm? La ISAI 1 o Declaración de Lima. Se firmó en Lima, en Perú. Y esta Declaración de Lima tiene como sus primeros fundamentos, principios, la autonomía, señores. Entonces, estos órganos de control institucional, hace unos 5 o 6 años atrás, en la mayoría de los casos, estaba jefaturado, ¿no? El jefe de esta oficina era pagado por la propia institución, imagínense. O sea, por ejemplo, un alcalde era el que le pagaba al jefe del órgano de control institucional. Eso no nos daba autonomía para el control, por supuesto que no. Ha sido un gran esfuerzo de esta última gestión de la Contraloría, de este último Contralor, y lo he visto presencialmente y hay que reconocérselo. El hacer todas las gestiones para tener el presupuesto necesario para que al menos a nivel nacional y a nivel de los gobiernos regionales e incluso municipalidades provinciales tengamos siempre un jefe de Contraloría, ya no contratado por la entidad. Y no solo eso, sino el personal también de Contraloría. Antes había municipalidades provinciales, señores, del interior del país, donde solo había un jefe que era pagado por el alcalde, por ejemplo, una secretaria y ahí nomás. O a lo más un practicante o alguien más. Hoy por hoy las municipalidades provinciales, ni qué decir los gobiernos regionales y todo ello, tienen el jefe pagado por la Contraloría y por lo menos 4 o 5 personas pagadas por Contraloría. Y es más, se han llevado a cabo iniciativas legales para que haga transferencia de recursos todas las entidades, de modo que en la oficina de control institucional, ni siquiera el papel, ni siquiera la impresora, nada sea pagado por la entidad. ¿Mm? Antes, por ejemplo, si el auditor no solo era pagado por la entidad, sino si quería hacer un trabajo de campo, tenía que pedirle viáticos, ¿no? Movilidad al propio titular. Ya no es así. ¿Sí? Entonces, veamos bien la importancia de los órganos de control institucional y sobre todo, no nos confundamos con el control interno, por favor. Es control externo, es Sistema Nacional de Control, ¿sí? Y por último tenemos a las sociedades de auditoría, que son estas privados, auditores privados que concursan ante la Contraloría para poder llevar a cabo sus labores de control de manera privada, ¿no? Pero igual tienen esta rectoría, están bajo esta rectoría normativa de la Contraloría. Ese es el Sistema Nacional de Control, ese es el control externo, señores, y me demoré un poco porque no debemos confundir al órgano de control institucional con el control interno, ¿sí? Perfecto. Un ejemplo de control interno, señores, para que lo veamos, para que lo vayamos comprendiendo, ¿no? Ya hemos hablado que es esto, que este control interno le compete exclusivamente a la entidad. Miren, una familia, ¿ya? Control interno en casa, miren, ¿ah? Control interno en casa, para ir entendiéndolo de una manera práctica. Ya les he dicho que en el sector privado se aplica el control interno. En mi familia, en mi casa, también puedo aplicar control interno, señores, como modelo preventivos. Miren este ejemplo. Tenemos una familia con 2 pequeños, ¿ya? Mes 1 llega pues los recibos de luz a la antigua, ¿no? Por debajo de la puerta. Entonces la niña lo ve colorido y comienza a jugar con estos recibos, ¿no? Que pensando pues que son cartitas que para sus muñecas, etcétera, ¿no? Entonces ve los recibos, comienza a jugar la niña con ellos y los comienza a desaparecer, ¿no?
Mes 2 vuelven a venir los recibos de luz y esta vez el más pequeño, ¿no? Los ve primero y los ve coloridos también y bueno, comienza a hacer avioncitos, comienza a jugar con esos papeles coloridos. Mes 3 le cortan pues la luz a toda la familia. Miren, ahí está el papá preocupado con la vela. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí de repente la mamá, ¿no? La mamá, que es la cabeza del hogar, ¿no es cierto? ¿Ah? De la familia. ¿Ah? La mamá agarra y dice, oye, no, esto no nos puede volver a pasar. No puede volverse a irse la luz. Me ha afectado negativamente. ¿Ah? El papá tenía que editar una clase y no pudo editarla, la mamá tenía que hacer otras cosas también y no pudo hacerla, los niños se asustaron, etcétera, etcétera. Entonces la mamá agarra y dice, tomemos una medida, pues. ¿Sabes qué? Le dice al esposo, ¿no sabes qué, mi amor? A partir de ahora yo voy a hacer las gestiones para que, eh, para que se cobren automáticamente de tu cuenta, le dice al esposo, ¿no? Y en vida. Y entonces, ¿qué ha pasado ahí? La mamá, el papá han aplicado control interno, han tomado medidas para prevenir afectaciones. Eso es control interno, señores. No es más que eso. No es que alguien me diga, oye, haz control, pues como pienso yo, ¿no? Que hago control, o como se piensa equivocadamente, ¿no? Que el control interno lo hago porque me lo pide la Contraloría. No, miren que el control interno tendría que ser y es una herramienta de gestión para yo mejorar. En ese caso, la familia, ¿no? A partir de ahí, a partir de esa decisión que tomó mamá para que se descuente automáticamente de la cuenta de papá los recibos de luz, nunca más le cortaron la luz a esa familia. No hubo esa afectación. Eso es control interno, en términos sencillos. Otro ejemplo, yo a mi labor como docente también le puedo hacer control interno, por supuesto. ¿Y saben cómo es? Miren este ejemplo, voy a aplicar los mismos pasos de la normativa del control interno en la Contraloría. Miren, yo quiero mejorar como docente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Un autodiagnóstico. Tengo que diagnosticarme y diagnosticar mi labor como docente. Yo mismo. No espero que venga un control externo, es mi control interno. Entonces yo comienzo a identificar, ¿no? En este control todas aquellas deficiencias que puedo mejorar. Por un lado, miren, me diagnostico y encuentro deficiencias. ¿Sabes qué? Estoy viendo mis videos y me he dado cuenta, ¿no? Que uso de repente muchas muletillas, o sea, quién sabe, ¿no? Palabras así, que las repito. Entonces anoto que estoy usando muchas muletillas. Anoto, me doy cuenta, ¿no? Que mis diapositivas no son muy amigables. Otro aspecto que tengo que mejorar. Pero miren, para mejorar, no solo tengo que corregir mis deficiencias, sino también tengo que prevenir que algo me afecte negativamente. Tengo que hacer gestión de riesgos. Entonces, me hago mi diagnóstico y comienzo a hacer un listado de aquellas cosas, esas deficiencias, ¿no? Como les he dicho, las diapositivas, muletillas, etcétera. Pero a la vez, soy consciente de que también se me puede ir el internet, se puede ir la luz, y entonces me ha pasado y me ha afectado. Esto ya no son deficiencias, estos son riesgos. Y entonces también comienzo a enlistar mis riesgos y a enlistar las medidas y luego, no, perdón, y luego comienzo a planificar, pues como ya identifiqué mis deficiencias y mis riesgos, comienzo a tomar medidas, pues de nada sirve que me dé cuenta que mis diapositivas no son amigables, que mi manera de hablar tiene errores, de nada sirve que identifique los riesgos por el internet, por el ladeo del perro, ¿no? Por el posible apagón. De nada sirve que identifique eso si no me comprometo a tomar medidas para superar mis deficiencias y para gestionar los riesgos. Entonces hago mi plancito. Yo como docente hago mi plancito y digo, a ver, con respecto a las diapositivas, mi acción va a ser revisarlas todas y comenzar a reformularlas y hacerlas más amigables. Con respecto a mi manera de hablar, voy a practicar frente al espejo, qué sé yo, hasta que no use muletillas, tenga una manera más clara de hablar, etcétera. Y me comprometo, ¿no? Esto, por cuestión de orden, ¿no? El tema de las diapositivas, me pongo un plazo de 2 semanas para mejorar mis diapositivas y para mejorar mi manera de hablar, quizás un poquito más
¿no? 3 semanas, ¿no? Para practicar y qué sé yo. Pero miren, yo mismo me planifico. Y para los riesgos igual. Entonces comienzo a ver sobre el riesgo de apagón. Miren, ¿sabes qué? En mi estudio, voy a poner una luz de emergencia. Ya no va a estar en el pasadizo, tengo que invertir y voy a comprar una más, si es posible 2 luces de emergencia en mi estudio. Mi primera medida para gestionar el riesgo, para controlar ese riesgo. Miren, para que no vuelva a ladrar el perro cada vez que estoy en casa y de repente viene algún delivery, viene el gas, mi perro cada vez que escucha el timbre ladra tremendamente. Entonces, ¿qué haré? A mi perrito cuando tenga que editar clases la medida, bueno, ya veré, pues, ¿no? Lo pondré en una habitación lejana, con un poquito de comida para que esté entretenido. Le diré a mis hijos, a mi esposa, oye, atentos con el timbre para que no suene mucho, ¿no? Etcétera. Entonces estoy tomando medidas para los riesgos también. Y por último, me comprometo a hacerle un seguimiento yo mismo para ver si estoy implementando esas medidas para superar mis deficiencias y esas medidas para superar mis riesgos. Entonces, me comprometo a hacerle un seguimiento. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago ese seguimiento? Luego de esas 2 o 3 semanas en las cuales me he comprometido a yo mejorar, a superar esas deficiencias o esos riesgos, comienzo a ver mis propios videos para ver si efectivamente, y hago un checklist, ¿no? Para ver si efectivamente, bien, mi diapositiva está mejor, bien, mi manera de hablar está mejor, y voy yo mismo haciéndole seguimiento. Señores, así es el control interno en gestión pública. Las entidades primero se autodiagnostican, eso dice la metodología y eso dice la metodología de la Contraloría como ente rector del control gubernamental, que hemos visto que el control gubernamental es interno y externo, entonces es el rector también del control interno. Y nos da esta metodología donde nos dice, oye, primero autodiagnostícate, identifica tus deficiencias, pero eso no es suficiente en gestión pública para mejorar. También tienes que identificar tus riesgos. Perfecto. Luego tienes que planificar, superar esas deficiencias y controlar esos riesgos. Y luego tienes que hacerle seguimiento semestralmente a ese plan donde están tus deficiencias y donde están tus riesgos. Eso es control interno y esa es la metodología de la Contraloría. Diagnóstico, plan y seguimiento. Nada más, señores. Entonces queda evidenciado que es una herramienta para mejorar, así como yo la puedo utilizar para mejorar como docente, así como papá y mamá lo utilizan para que no haya apagón en la casa. ¿Entendemos? Eso es control interno, señores. Miren, a veces en mis labores de consultoría, a veces les pido 15 minutos a los alcaldes, a los gobernadores regionales, para engancharlos con este tema de control interno. Y en 15 minutos, haciendo este tipo de ejemplos, a través de la agencia de cooperación en la cual yo trabajo, logramos lo que a veces no se ha logrado en años, que se entienda que el control interno es esta herramienta de gestión y que me ayuda a mí a mejorar, que es útil para mí. No es una exigencia de Contraloría. No es solamente algo que debo hacer para la Contraloría. Eso es algo equivocado. Excelente. Entonces, yo creo que, miren, ya vamos comprendiendo qué cosa es control interno y cómo está incluida la gestión de riesgos en control interno. Y cómo el gran objetivo del control interno es mejorar. No es cumplir con la Contraloría, es mejorar. Por eso el control interno también se hace en el sector privado, así que implica la gestión de riesgos también. Entonces, miremos las definiciones que tenemos en nuestras normas de lo que es control interno, ¿sí? Señores, miren, nuevamente la ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control, nos dice que el control interno comprende estas acciones de cautela previa, simultánea, de verificación, que realiza la entidad. ¿Con qué finalidad? Miren, ahí lo he destacado, lo he resaltado con otro color. ¿Cuál es la finalidad del control interno? Que la gestión de sus recursos y bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Control interno para que mi gestión sea correcta y eficiente. Otra definición de control interno que nos da la ley de control interno, ley 28716, ahí está bajito. Ahí se les he puesto la referencia. Y nos dice que el control interno es
o tiene esta gran finalidad de preservar, evaluar, monitorear las operaciones, monitorear, y la calidad de los servicios. Entonces, en la primera definición, vemos cómo la finalidad está dirigida a efectuar correctamente las labores, a la eficiencia. En esta segunda definición nos dice que el control interno es para, digamos, promover la calidad de los servicios. Entonces, señores, esto nos invita a entender la finalidad, los objetivos del control interno. Y yo lo resumo de esta manera, así como está la estrellita y los dedos arriba. Señores, yo me autocontrolo, yo me hago como docente este autocontrol que les puse el ejemplo, o como entidad me autocontrolo, hago control interno con la finalidad de mejorar la gestión, de que sea más eficiente, de que yo logre mis objetivos, de hacer una buena gestión, así como están los deditos. Entonces, repito, en nuestra gestión pública, que cada vez está más venida menos, en la cual el ciudadano que confía cada vez más, tenemos pues que prestarle atención, señores, a estos modelos que me ayudan a mejorar. Y yo he visto personalmente cómo el control interno en muchas entidades, he visto como un fastidio. Tengo mucho trabajo y me vienen a hablar de control interno cuando tengo que cumplir mi trabajo. Imagínense que yo como docente diga eso. No, ¿para qué voy a autocontrolarme? Tengo muchas clases que dictar y sigo con mis deficiencias. Y sigo con las muletillas, y sigo con las malas diapositivas, y sigo con los ladridos del perro, de pronto un apagón, de pronto se va el internet. Entonces estoy equivocado pensando que no, tengo que seguir dictando y dictando clases cuando no estoy utilizando estos medios para yo mismo mejorar este medio que es el autocontrol, esto que es la gestión de riesgos. La gestión pública peruana, señores, ustedes, si les gusta la gestión pública, si están en gestión pública, si quieren estar en gestión pública, hoy por hoy, requiere con urgencia, miren, requieren con urgencia que le prestemos atención a cualquier modelo de gestión pública que me diga, oye, promueve mejoras al interior. Oye, este modelo de gestión te va a ayudar a prevenir afectaciones. Este modelo de gestión te va a ayudar a ser eficiente, a tener mejores resultados. Tengo que estar atento. ¿Y eso qué cosa es? La gestión de riesgos. ¿Y cuáles son esos modelos? Control interno, modelo de integridad. Entonces yo lo vengo diciendo siempre y felicito al grupo de CIEP porque cree en eso. El grupo de CIEP también está seguro de que hoy por hoy el funcionario, el trabajador, ¿no? El servidor público necesita este tipo de conocimiento para generar mejoras en la gestión pública, señores. No basta solo aprender los fundamentos de la gestión pública, lo tradicional, sino hoy por hoy necesitamos aprender o tener todo este conocimiento que me permita mejorar la gestión pública. La gestión pública necesita, digamos, lograr mejores resultados. Ya le hemos dicho, ¿no? O sea, el ciudadano está decepcionado en la gestión pública. Entonces, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de manera distinta y comenzar a prestarle atención al control interno, a modelo de integridad, a la gestión de riesgos y estar atentos en esta obsesión que les dije que deberíamos tener también para el logro de nuestros objetivos, a estos temas que me permiten justamente eliminar riesgos o reducirlos y mejorar la gestión. Miren, vamos a leer juntos los 6 objetivos de control interno y se van a dar cuenta que cada uno de estos objetivos es lo que deberíamos lograr en gestión pública. Que estos 6 objetivos se resumen en hacer una buena gestión pública, miren ustedes. Y es el objetivo del control interno, hacer una buena gestión, mejorar la gestión. Miren, primer objetivo del control interno, promover y optimizar la eficiencia, la eficacia, la transparencia, el buen desempeño. Promover y optimizar el buen desempeño de la gestión. Segundo objetivo del control interno, cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado de cualquier hecho irregular, pérdida, actos ilegales, actos indebidos. Miren, recursos y bienes del Estado de cualquier hecho irregular. Nada de robos, nada de corrupción, nada de... ¿no?
Tercer objetivo, cumplir la norma. Señores, si yo en gestión pública cumplo todas las normas, voy a hacer una buena gestión. Contraloría, el control externo, no va a encontrar nada. Y de hecho, paréntesis acá, ahí donde hay buen control interno, donde hay un verdadero control interno, el control externo no va a encontrar nada, diciéndolo en términos sencillos, o poco, ¿no es cierto? Por eso en el mundo, quiero que lo entiendan bien, las normas internacionales y todas las contralorías, entidades fiscalizadoras superiores, con el nombre correcto, promueven el control interno, porque nunca va a ser suficiente la labor del control externo de los auditores, ¿ah? Para luchar contra la corrupción, la inconducta, la ineficiencia, la ineficacia. Necesita, ¿ah?, que las propias entidades también se autocontrolen. Señores, ahí donde hay buen control interno, ahí esto ustedes están viendo. Hay candados para el incumplimiento normativo, hay candados para las inconductas. ¿Saben por qué también en algunos de nuestras entidades y en nuestros países donde hay alto nivel de corrupción, no se viene implementando el control interno? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque ahí, repito, ahí donde no hay control interno, hay mayor posibilidad de corrupción. Entonces, el que, cuidado con sus audios, por favor, el que entra a la gestión pública para beneficiarse, para cometer corrupción, el que entra a la gestión pública con esta intención, obviamente no va a querer control interno, pues. Obviamente. Ni le va a prestar atención al control interno, porque va a brindar a toda la entidad, ¿no? Un blindaje justamente a través de sus metodologías y su implementación frente a incumplimiento normativo, frente a las ineficiencias, frente a los hechos irregulares. De hecho, yo les invito a que vean cualquier informe de auditoría de cumplimiento, ahí donde se determinan presuntas responsabilidades administrativas, civiles, penales. Estos informes de auditoría de cumplimiento, en su primer capítulo, tienen una evaluación de la implementación del control interno de la entidad, obligatoriamente, por norma. En este concepto, ¿no?, de que muchas de las causas de esos actos de corrupción, de esos incumplimientos normativos, están justamente en el débil control interno de la entidad. Por eso, metodológicamente, al auditor se le dice, oye, estos informes de auditoría de cumplimiento, obligatoriamente tienes que tener una cápite anterior donde desarrolles la evaluación de la implementación de control interno. Mírenme. Cuarto objetivo del control interno, garantizar una buena información, que sea confiable, ¿no?, oportuna. Quinto objetivo del control interno, fomentar e impulsar valores institucionales, la integridad. Sexto objetivo del control interno, promover la rendición de cuentas. Entonces, señores, estos 6 objetivos del control interno es lo que cualquiera que entre en gestión pública debería querer lograr, debería querer ser recordado por haber logrado estos 6 objetivos. Oye, primero, debería, deberíamos querer eso, ¿no es cierto? Terminar mi labor en gestión pública o estar en mi gestión pública, en mis labores dentro de la gestión pública, y a la vez lograr ser eficiente, eficaz, un buen desempeño, lograr que en mi gestión nunca hubo un hecho irregular o un uso regular de los recursos de los bienes del Estado, nada de pérdidas, robos, ¿m? Que en mi gestión se cumplió toda la normativa, que en mi gestión hubo información confiable, oportuna, se promovió valores institucionales y hubo rendición de cuentas. La buena gestión, pues, señores. El objetivo del control interno es promover, garantizar, fomentar una buena gestión. Increíble que no le prestemos atención al control interno, ¿no es cierto? Resulta, si se entiende, resulta increíble que no lo implementemos. ¿Mm? Perfecto.
Y ahí está, pues, ¿no? Lo que veníamos hablando, de que los grandes fines de la gestión pública es generar valor público. ¿Y qué es generar valor público? Tener resultados en las políticas públicas. ¿Y qué cosa es obtener resultados en la política pública? Es tener resultados en la calidad de vida del ciudadano, en cerrar las brechas del ciudadano, en atender las necesidades del ciudadano. Perfecto. Entonces hablemos ahora, sigamos entendiendo esto del control interno. Hoy día ustedes van a salir con un conocimiento clarísimo de lo que es control interno y eso es una alegría, ¿ok? Para entender más, ya hemos visto no solo la definición, sino los objetivos, ¿no? En cualquier empresa, en cualquier esfuerzo, el objetivo es fundamental. Ya sabemos que los objetivos del control interno, en resumidas cuentas, la buena gestión a través de esos 6 objetivos. Ahora, ¿cuáles son los principios, no? Ustedes saben que los principios es, digamos, los aspectos fundamentales que rigen algo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios del control interno? Y con esto me ayudo a poder entenderlo, e inclusive ustedes pueden explicarlo también luego de hablar los objetivos, tienen que hablar los principios. Y miren, principios del control interno. Y ahí está lo que me va a permitir comprenderlo más. El autocontrol, autogestión, autorregulación. Por eso que el control interno, yo le digo, no, o sea, es este autocontrol. Autocontrol, ustedes ya, su mismo nombre lo dice, no es complicado entenderlo, ¿no? De todo funcionario, trabajador, yo como docente, por ejemplo, o las entidades, ¿no? Tienen esta virtud de poder detectar, ¿no? Las deficiencias y efectuar correctivos, un autocontrol, ¿no? Autogestión, ¿no? Esta competencia de cualquier entidad de organización de ejecutar, coordinar, ¿no? Sus acciones, llevar a cabo sus labores, ¿no? Sus funciones, con su gestión en el marco de las normativas, de los objetivos, autogestión. Y la autorregulación, nuevamente, esta capacidad que tienen todas las instituciones, ¿no? De emitir disposiciones, métodos, procedimientos, ¿no? Que permitan justamente cautelar la eficiencia, eficacia, legalidad de los resultados. Entonces, para entender y comprender el control interno, que sé que ya lo estamos logrando, fundamental los objetivos, fundamental los principios, autocontrol, autogestión, autorregulación. Señores, el control interno no es responsabilidad solamente del titular, solamente de la máxima autoridad administrativa. Señores, el control interno es responsabilidad de todos, así como la gestión de riesgos, y lo vamos a ver. De hecho, el titular, ahí lo estamos viendo, la máxima autoridad, siempre va a ser, como en cualquier cosa dentro de su casa, el principal responsable. Está bien, ¿sí? Pero siempre en esta función rectora, pues, ¿no? Que tiene que promover, que tiene que dar las condiciones, aprobar por ahí, titular. Luego tenemos a la máxima autoridad administrativa de cualquier entidad, que también es obviamente otro responsable, ¿no? De la implementación de control interno. Pero miren, responsable en esta función de dirección, pues, como director de orquesta, por así decirlo. Miren los verbos. Dirige, supervisa, capacita. ¿Y a quiénes? A todas las unidades orgánicas de la entidad, que son ellos los que, al igual que en la gestión de riesgos, lo vamos a ver, en primera mano y ¿no? en primera fila, los que tienen que implementar la gestión de control interno, así como la gestión de riesgos. Por eso es importante que nos capacitemos, que conozcamos sobre control interno. Porque de nada sirve que el titular o de repente la máxima autoridad administrativa esté exigiéndonos algo si realmente nosotros al interior de nuestras unidades orgánicas no nos comprometemos con ayudar, con brindar toda la información, todo lo que se requiere para poder implementar el sistema de control interno. Y miren, acá yo se lo voy a dejar para que lo puedan tener a la mano, ¿no? Toda la normativa que hay sobre control interno. Miren, el antecedente, la ley de control interno, señores, es desde el 2006. Desde el 2006 tenemos una ley de control interno. Y hasta ahora la Contraloría por más esfuerzos que ha hecho, no se ha logrado de que se comprenda y se implemente adecuadamente, a ojo.
El 2006 salieron las normas de control interno. Ya en unos cuantos años en unos cuantos años van a pasar 20 años, señores, qué rápido. ¿Y cuánto pendiente hay aún? Luego tenemos el 2018, a través de la ley de presupuesto, ¿no? Y la centésima 22ª disposición complementaria final, también nos habla pues de control interno, 2018 ya, casi 12 años después de la ley. Y 13 años después, el 2019, tenemos ya la directiva de control interno, ¿no? Donde ahí tenemos ya claramente todos los pasos, todo lo necesario para implementar el control interno en las entidades del Estado. Además de la ley, ahí ya es algo más, es una directiva, ¿no? Y es algo más operativo. Esta directiva del 2019, miren, ve todas las modificaciones que ha tenido hasta la última que ha sido este año, el 2023. ¿Esto con qué ha sido todas estas modificaciones? Con la intención de promover mejoras a fin de que se facilite y se logre la implementación del control interno. Distintos aspectos que se han ido modificando, pero por eso ahora hay un texto integrado de la directiva del 2019, donde incorpora todas estas modificaciones del 2020, 21, 22, 23, que es parte de su material, ¿ah? El grupo de CIEP, tengo entendido, ya les ha dado, si es que no les ha dado el material que les he preparado, entre los cuales está el texto integrado de esta directiva 2019, ¿no? Vale decir, donde se incluye todas estas modificatorias, inclusive la de este año 2023. ¿Perfecto? Listo, entonces ahí está la normativa, la tienen a la mano. ¿M? No vamos a tener espacio de hablar del contenido de cada una de ellas, ¿sí? Pero lo que viene de acá en adelante es lo que dice la directiva, ¿no? Para implementar. Y nos dice que el control interno tiene componentes, ¿ya? Con calma, ¿ya? Porque yo sé que cuando hablamos de estos componentes, de estos ejes del control interno, no ayuda a comprenderlo mucho como sí, el objetivo, los principios. Quizás acá nos podamos confundir un poco, ¿ya? Pero miren, estos componentes que se dividen en ambiente son 5 componentes. El ambiente de control, que es todo el entorno organizacional favorable para que se implemente control interno, todo este ambiente que promueve el rector, sobre todo el titular, ¿no? Y los trabajadores, pues, ¿no? Que compran la importancia del control interno, la información y comunicación, la evaluación de riesgos, miren, ahí está, estamos en el diplomado de riesgo, ¿no es cierto? Y ahí está. Las actividades de control gerencial, ¿no? Estas políticas y procedimientos para asegurar el logro de objetivos, y la supervisión, que quiere decir estas actividades de seguimiento para la mejora continua. Ok, Aldo, ya, pero tienes razón, no me ayuda mucho a comprender esto de control interno. Estábamos bien, Aldo, ¿qué pasó? Bueno, es que es importante entender esto, ¿ah? Miren, estos componentes del control interno se agrupan en ejes. El ambiente de control y la información y comunicación es el eje de la cultura organizacional. La evaluación de riesgos y las actividades de control gerencial es el eje gestión de riesgos. Ahí está. Y la supervisión queda como supervisión. Es el seguimiento a la cultura organizacional, el seguimiento a la gestión de riesgos. Ya, Aldo, está un poco más claro. Ahora, ¿quieren que esté totalmente claro? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí están los 3 ejes que agrupan los componentes. Eje cultura organizacional, eje gestión de riesgos y eje supervisión. Los 3 ejes. Y a través de estos 3 ejes tenemos, digamos, la implementación del control interno. El control interno se implementa a través de estos ejes y estos pasos al interior de cada eje. Y acá van a recordar el ejemplo que yo les puse del control interno a mi labor como docente. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿no es cierto? Y les advertí, ¿no? Que es ese ejemplo que yo puse a mi labor como docente y mi autocontrol es lo que nos da la metodología del control interno. Y ahí está. Eje, cultura organizacional. ¿Qué implica este primer eje, cultura organizacional? Mi diagnóstico. Mi autodiagnóstico como entidad. Miren, este autodiagnóstico, según la Directiva de Control Interno, es el llamado reporte de identificación de deficiencias. Es un checklist de 63 preguntas que ha elaborado la Contraloría, donde tenemos que ver si cumplo con cada una de esas 63 preguntas. Cada una de esas 63 preguntas no son nada más y nada menos que exigencias establecidas por los diversos órganos rectores de la gestión pública en sus respectivas normativas. O sea, son normas que tengo que cumplir porque estoy obligado por los entes rectores para hacer una buena gestión pública.
Entonces tengo que agradecerle, como le dije a la Contraloría, de que ya me ha dado una metodología, me ha dado esas 63 preguntas, es más, en un sistema informático que utiliza la Contraloría para la implementación de control interno, donde solo tengo que hacer clic, checklist, ¿no? Sí, no, sí, no. Pregunta 1, sí, sí he cumplido. La 2, no. Entonces, así, luego imprimo esas 63 preguntas y ese es mi reporte de identificación de deficiencias. ¿Se acuerdan que yo le dije que para mejorar mi labor como docente tenía que hacer mi autocontrol para encontrar mis deficiencias? Perfecto. Y entonces hago un plan para superar esas deficiencias. Si de esos 63 requisitos relacionados, por ejemplo, ¿no? A lo que me pide servir con respecto a la gestión de recursos humanos, a lo que me pide el OCE, ¿no? A lo que me pide la PCM en el marco de todas sus normas, la Contraloría, ¿no? Todas las normas sobre archivo de documentos, etcétera, gestión de recursos humanos, etcétera. Entonces, lo que no cumplo, lo que no he logrado cumplir, que son mis deficiencias, póngase que de las 63, 33 son mis deficiencias, entonces por cada una de ellas me comprometo a superarlas en mi plan, que se llama Plan de Acción Anual, Medidas de Remediación. ¿Se acuerdan que yo le dije también que después de mi autocontrol yo superaba mis deficiencias a través de un plan? Pero ¿te acuerdas que también les dije que no basta con superar mis deficiencias en una buena, para lograr una buena gestión, sino que también tengo que gestionar riesgos? Entonces, en paralelo, miren, en paralelo a la identificación de mis deficiencias, yo también tengo que identificar los riesgos, como lo hice, ¿no? El riesgo de que el perro ladre, el riesgo de que se vaya la luz, el riesgo de que se vaya el internet. Entonces, también identifico riesgos, los evalúo y sobre todo establezco medidas. Y esas medidas para superar los riesgos o controlar los riesgos también entran en un plan. Por eso, en realidad, en lo que es control interno, es un solo plan de acción anual, con una sección para superar deficiencias, que son las que encontré arriba en el eje de cultura organizacional, ¿ah? Y una sección del plan de acción anual sobre medidas de control, las medidas de control de los riesgos. Entonces ya tengo mi plan en el cual en una sección del plan tengo cuáles son mis medidas para superar mis deficiencias, con plazos, con unidades orgánicas responsables y con medios de verificación. Y a la vez, también tengo otra sección con las mismas columnas, los mismos requisitos, pero en este caso, para controlar los riesgos. Igual, con medidas de control de los riesgos, unidades orgánicas responsables, medidas de verificación. Y a ese plan, con esas dos secciones, le hago un seguimiento cada 6 meses. Y ese es el eje de supervisión. Sencillo, ¿no es cierto? Eso es el control interno. No es más que eso, el control interno es herramienta de autocontrol, de mejora, que incluye, por supuesto, la gestión de riesgos como elemento fundamental para lograr los objetivos del control interno, la buena gestión. Ahí está, señores, lo que es gestión, perdón, control interno, y ahí está lo que es gestión de riesgos. Y miren, para que sigamos entendiendo más, estos pasos, la Contraloría durante un año ha establecido plazos por cuestión de orden y con esta rectoría que tienen ellos, esta preocupación de papá, ¿no? Rector, porque implementemos control interno en determinadas fechas de manera ordenada. Y nos dice, ¿no? Que en los primeros meses del año, ¿no? En este caso, en marzo, teníamos que presentar este reporte de identificación de deficiencias, estas 63 preguntas, sencillito, sí, no, sí, no. Luego nos dice que en abril tengo que presentar mi plan, donde me comprometo a superar mis deficiencias, pero también a controlar los riesgos. Ahí está. Y ese es, ahí está el eje cultura organizacional, ahí está el eje gestión de riesgos. Y luego de que presento mi plan, viene el eje supervisión, ¿ah? Que son dos seguimientos, son reportes donde yo le hago seguimiento a cada uno de los compromisos de mi plan. Así como yo también les dije que luego hacía seguimiento al cumplimiento de mi plan como de mi diagnóstico de docente. Señores, eso es control interno y ahí es donde vemos cómo el control interno y la Contraloría nos dice y nos habla de la importancia de los riesgos para una buena gestión. No basta con superar mis deficiencias para la buena gestión. Tengo que gestionar riesgos también para
ir hacia ese gran objetivo. Está clarísimo, ¿no es cierto? Y miren, con lo que yo siempre termino cuando hablo de control interno, porque para mí no es lo más importante. ¿Tenemos que tenerlo en cuenta? Sí, pero no es lo más importante. Lo más importante del control interno es que lo utilicemos para mejorar. Pero lo cierto es que en Perú, cosa que no hay acá en Bolivia o en Ecuador, la Contraloría te dice, inclusive está en la última modificatoria de la directiva, que fue el 24 de febrero del 2023, nos dice que hay responsabilidad para, según el titular, la máxima autoridad administrativa, si es que no cumple con la implementación del control interno. ¿Sí? Con posible sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de responsabilidad civil o penal que hubiera lugar de ser el caso. Y en un segundo párrafo de este numeral 7.6 nos dice, ¿no? Que cada entidad tiene que determinar responsabilidad administrativa a aquellos funcionarios, trabajadores, servidores, que no cumplen con ese plan del control interno, que tiene esas dos secciones. Miren qué vinculante es el tema. ¿Ok? Señores, entonces, el día de hoy, permítanme, el día de hoy hemos conocido cómo todo este modelo de control interno, que tiene su ley desde el 2006, directivas desde el 2019, nos dicen, tienes que hacer control interno, tienes que hacer gestión de riesgos, nos dice, el control interno tiene como objetivo la buena gestión, la mejora de la gestión, y nos dice que los principios es el autocontrol, la autogestión, la autorregulación, todo ello nuevamente con el objetivo de ¿qué? De mejorar la gestión, de lograr objetivos. Y nos dice que para eso no es solamente necesario identificar mis deficiencias y comprometer a mejorarlas, sino también tengo que gestionar riesgos. Para este gran objetivo de mejorar la gestión, de lograr mis objetivos institucionales, no basta superar mis deficiencias. Tengo que, a la par, gestionar riesgos. Como mi ejemplo del docente, en el cual no basta con superar mis deficiencias como docente, sino también tengo que ver esos riesgos de que ladre mi perro, de que se vaya la luz o se vaya el internet, porque si no, no voy a lograr el objetivo de la buena gestión. Señores, si queremos hacer buena gestión, tenemos que incluir gestión de riesgos, eso es lo que nos está diciendo el modelo de control interno, donde inclusive, como hemos visto en la última diapositiva, es obligatorio, es de carácter vinculante, bajo sanción en nuestras normas peruanas. ¿Sí? Entonces, señores, el día de hoy hemos conocido eh, este tema de control interno. A veces hay diplomados nomás de control interno, imagínense. Nosotros en poco más de una hora hemos, estoy seguro, hablado de una manera muy práctica, muy útil sobre control interno para que se entienda y para que se entienda la vinculación del control interno como con la gestión de riesgos. En nuestra próxima sesión vamos a ver de esta vinculación con el otro rector que vengo hablando constantemente, que es la Secretaría de Integridad Pública y la PCE de la PCM, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo en este modelo también está presente la gestión de riesgos y en la siguiente sesión vamos a ver inclusive lo que les anticipaba, como el control interno que dice debes hacer gestión de riesgo y el modelo de integridad que te dice también haz gestión de riesgos, se unifican, se unifican. Y en este plan de acción anual que hemos visto de medidas de control que se presenta en abril, o este año se presentó en abril, en ese mismo plan se incluyen los riesgos de la Contraloría, vale decir riesgos de desempeño, y se incluyen los riesgos de la Secretaría de Integridad Pública, y entran en este seguimiento. Eso vamos a ver en la próxima clase. Un gusto para mí, estoy seguro que, que ahora ha quedado mucho más claro esto del control interno que muchas veces suena a dicho raro, y sobre todo hemos comprendido cómo la gestión de riesgos tiene todo este escenario, todo este modelo, todo este esfuerzo normativo, inclusive vinculante, enmarcado en el sistema de control interno, como les dije desde la primera sesión, ¿no? Que tiene como ente rector a la Contraloría. Sí, señores, bueno, un gusto. A ver, creo que hay por ahí un mensaje. Qué bueno, Arones, Blas, Javier, Raimundo, me dice Magíster Bautista, una clase didáctica comprensible. De eso se trata, señores, ¿sí? En gestión pública, y nuevamente felicito al grupo de CIEP porque está muy sintonizado con esta propuesta que yo tengo como docente. Señores,
Las capacitaciones en gestión pública tienen que ir enfocadas a ser útiles, ser prácticas. Quienes estamos en gestión pública, en donde estemos, sabemos que lo que menos tenemos a veces es tiempo. Entonces, en una capacitación no tiene que servir para que el docente se luzca. La capacitación tiene que servir para que el que escucha, el servidor, el trabajador, entienda y le sea útil el conocimiento. ¿Sí? Mucho gusto, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en una sesión más de nuestro diplomado de gestión de riesgos, de corrupción y desempeño en la gestión pública. Próximo miércoles, 6:30 de la tarde. También recuerden que los viernes tenemos nuestro diplomado de ética e integridad pública, que tiene este mismo perfil de promover mejoras en la gestión pública, de darnos herramientas para hacer mejor las cosas. ¿Sí? Empezamos el viernes pasado, 6:30. Este viernes, les avisé, no va a haber sesión, se ha postergado una semana más, porque como les he comentado y en confianza, me encuentro en Bolivia y justamente a esa hora voy a estar volando de Bolivia hacia Perú con inclusive una hora de diferencia. Entonces, salgo a las 6 y voy a llegar casi a las 10 de la noche a Lima. Así que me disculpan, pero nos vemos de este al próximo viernes. Anímense, todavía están a tiempo a inscribirse en este otro diplomado de ética e integridad pública y pasen la voz también a sus compañeros de que con el grupo de CIEP se aprende de manera didáctica y útil. ¿Sí? Muy buenas noches, señores. Buenas noches también, Natalie Pinto, y gracias por las palabras a todos los presentes y a todos los que escuchen en alguna oportunidad esta capacitación. Muchas gracias, grupo de CIEP. Estamos coordinando y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.